Bien, buenas noches. Ahora vamos a ver este tema de teoría y práctica de la enseñanza dentro de nuestra maestría de fundamentos de didáctica. A manera de introducción, hay una estrecha relación entre los dos conceptos situados por el autor Carr, donde menciona que hay un tema de debate en cuanto a estas dos acepciones. En la práctica, pues bueno, en el día a día del trabajo docente, sabemos que todos, por lo regular, siempre tomamos como base la teoría para poder diseñar una estrategia y convertir esta teoría en una práctica educativa. Propiamente la teoría como tal, pues es todo este contexto teórico, estas investigaciones, estos procedimientos ya comprobados de donde nosotros tomamos para convertirlo en una práctica educativa, llamando a la práctica educativa pues como aquel proceso de enseñanza-aprendizaje, aquellas formalidades pedagógicas, es decir, todo lo pedagógico que está diseñado para atender esta práctica educativa. Ejemplo, pues hablamos de esta estrategia de intervención, ¿no? Por ejemplo, eh, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, estudio de método de caso, ¿sí? Todos estos métodos o herramientas forman parte de una pedagogía que a su vez es la similitud al interior de la práctica educativa, es decir, son las formalidades que realiza el docente al interior del aula. Basándose en esta pedagogía, él trata no solamente de transmitir o retransmitir, ¿no?, el conocimiento, sino de eh, analizarlo, modificarlo y proyectarlo de tal manera que el contexto de alumnos en el aula pues sea o tenga una mejor forma de entendimiento, ¿no? Y que se logre con ello pues tener un aprendizaje. Entonces hay muchas discusiones acerca de esto, pero bueno, lo vamos a ver en el transcurso de esta asesoría. ¿Qué entendemos por práctica educativa? Definitivamente el autor pues comenta que nos dice que para el profesor en ejercicio puede haber alguna idea más inocente de transparente de el concepto de práctica, pues es finalmente lo que hace, ¿no?, el docente propiamente en el trabajo que él desarrolla. Habla por sí mismo este concepto, pero hay otro punto de vista. La práctica no habla por sí misma. Según esta perspectiva, la alternativa, la práctica educativa es algo que hacen las personas. La práctica educativa es una forma de poder, una fuerza que actúa tanto a favor de la continuidad social como del cambio social que, aunque compartida con otros, limita por ellos. Sigue estando en gran medida en manos de los profesores. Por supuesto, la práctica educativa son todas aquellas actividades, aquella metodología que el docente realiza, la forma en que se expresa, la forma en que evalúa, la forma de dirigirse hacia los alumnos, la forma de organizar su clase, de distribuir su clase, la forma en que utiliza ciertos materiales didácticos para este desarrollo, este momento de conflicto o cognitivo para el alumno, ¿no? Propiamente, pues esta modalidad que cada docente, eso sí que jamás es igual, propiamente es la práctica de todos los días, ¿no? Y bueno, pues este autor trata de enfrentar el término teoría con la práctica educativa. Teoría educativa, práctica educativa, ¿no? ¿Cuál es la importancia de conocer la propia visión de los educadores? Bueno, pues es muy importante para este autor. Es evidente que no solamente la práctica educativa trata de una especie de conducta robótica, para nada. El docente se posiciona al frente del grupo de distintas formas, aunque parece ser que seguimos cotidianamente una estructura. Cada tema, cada situación teórica del currículum, debemos y tenemos la obligación de transformarla, de modificarla
Y yo lo digo muy subrayadamente, adecuarla a la circunstancia que vive el alumno para que éste pues la convierta en un aprendizaje, ¿no? Dentro de sus comentarios comenta que, bueno, dice que el docente desarrolla de forma consciente o desarrolla toda esta actividad de forma consciente. Considera también que los esquemas del pensamiento, las más de las veces implícitos, en cuyos términos otorgan sentido a sus experiencias los educadores. Claro, de la experiencia y de las herramientas de enseñanza-aprendizaje que ya hay, es posible, para mí, es posible transformar la teoría en práctica. ¿Por qué? Si yo leo un fragmento de información, realizo un mapa mental. Estoy en un proceso de análisis y de conversión de la información y propiamente la tengo, la atraigo hacia mi forma de comprender, de tal suerte que si a mí me preguntaran de un cúmulo de información, que esta información proviene de una teoría, porque finalmente el contenido temático de una asignatura proviene de una teoría educativa, es decir, es algo comprobado. Por lo que los alumnos con sus distintos estilos, pues van a desarrollar esta teoría, la van a comprender, se va a transformar y la van a apropiar para conseguir el tan ansiado aprendizaje. Entonces, eh, finalmente esta teoría dice que los educadores solo pueden llevar a cabo prácticas educativas en virtud de su capacidad para caracterizar su propia práctica, para hacerse de idea de las prácticas de otros partiendo de la base por regla general implícita de un conjunto de creencias relativas a lo que hacen, de la situación en la que actúan y de lo que tratan de conseguir. Por supuesto, toda intervención didáctica, toda situación académica, todo desarrollo de este planteamiento o reto cognitivo dentro del aula, pues tiene sus características, persigue unos objetivos, unas finalidades, que es hacer esa transformación práctica de la teoría para que el alumno la aproveche y la aplique a su contexto. Asimismo, bueno, indica también esta teoría que la práctica educativa también tiene que ver con lo social. Definitivamente el transformar una teoría educativa se convierte también en lo social o se aplica en lo social porque, bueno, el conocimiento no solamente se queda en el aula, también se lleva hacia la práctica, hacia la vida del alumno. ¿Por qué? Porque se vuelve significativo cuando adquiere el conocimiento, lo aplica, se vuelve este aprendizaje y asimismo lo utiliza para la resolución de problemas que tienen que ver propiamente con su desarrollo fisiológico, físico, su desarrollo social, económico, etcétera. Él menciona también en algún momento que los profesionales de educación tienen una historia. Sus formas de pensar son heredadas en las que deben iniciarse los profesionales para lo que piensen, digan y hagan. Se estructure de forma intangible y coherente. Creo que, bueno, estos estudios datan de mucho tiempo atrás. Sin embargo, yo no coincido, ¿no? El profesional de la educación, si bien es cierto que tiene una formación, esta formación adquiere todas estas teorías educativas. Sin embargo, también tiene una preparación para que a través de estas herramientas pedagógicas, pues logre precisamente su objetivo, que es transformar esta teoría en práctica. Y en esta práctica, pues ya conlleva los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, creo que estamos intercambiando ideas acerca de este estudio. Y asimismo, también visualiza que la teoría de la educación se caracteriza porque nace del reconocimiento del hecho de que los problemas tratan de afrontar solo los plantean y pueden resolverlos los profesionales de la educación. Por supuesto, un diseño libre del proceso de conflicto cognitivo, si el docente lo está planteando, obviamente él es el que puede resolver, pero en la medida práctica, ¿no? En la medida de que el alumno lo resuelva prácticamente. Pues hoy en día muchas asignaturas, muchas carreras en universidades públicas y privadas, más en las privadas, ya cuentan con laboratorios prácticos, es decir, la carrera de Derecho tiene un taller en donde ya está un podium
está un escenario donde él mismo, al término de ciertas asignaturas o capacidad teórica, desarrollan problemas prácticos planteados por los docentes, planteados por los directores de carrera, de tal suerte que todo lo que se aprendió lo verifican dentro de este desarrollo práctico. No se diga la carrera de química, no se diga la carrera de administración, la Unitec tiene estos laboratorios, es decir, a cierto tiempo de tu carrera deberás entonces cumplir con un aspecto práctico, porque definitivamente la teoría de nada nos sirve si no lo llevamos a una práctica social, a una práctica contextual de lo que estamos viviendo, ¿no? Asimismo, posiciones sobre la relación teórica y práctica educativa. Mismamente este autor menciona que concebir esta relación debe tener asimismo su propia visión, por supuesto. La primera, en lo que es la teoría, y más corriente según su opinión, es el entender de la relación como de oposición. Según este punto de vista, práctica es todo lo que no es teoría. La teoría se ocupa de generalizaciones universales e independientes del contexto. La práctica se refiere a los casos particulares y dependientes del contexto. La teoría trata de ideas abstractas, la práctica de realidades concretas. La actividad de teorizar es en gran medida inmune a las precisiones del tiempo. La práctica posee la capacidad de respuesta ante las demandas contingentes de la vida cotidiana. Es correcto, en estas acepciones tienen una estrecha relación. Sin embargo, lo práctico no nace ni está sujeto a un proceso metodológico. La práctica la conlleva cada uno de los docentes de manera distinta. Y preparamos al alumno para que en algún momento de su contexto lo utilice y lo aplique y tenga la capacidad de la toma de decisiones. ¿Cuántas escuelas de muy alto rango o muy alta categoría, escuelas muy caras y reconocidas en México, producen un tipo de alumno que no tiene esa capacidad práctica, no tiene esa toma de decisiones porque se concentraron en llenarlo de teoría y asignaturas y muy alta categoría? El chiste es de que salen a la área laboral y se sientan en un sillón donde ya son gerentes y pues no saben qué hacer. Entonces, ahí es de donde proviene esta comparación teórica práctica con la experiencia previa. Y pues bueno, tiene otra postura donde dice que la teoría, en vez de ser oposición, según este punto de vista, dice que toda práctica está cargada de teoría. Por supuesto, todo diseño práctico está cargado de un principio teórico. Incluso en la modalidad de escuelas tecnológicas, ejemplo CONALEP, trabajan una evaluación práctica, es decir, el diseño de prácticas cargadas de teoría explicada por el docente o transformada por el docente, y finalmente su método de evaluación continua a través de la presentación de estas prácticas, de laboratorio incluso. Entonces, a través de esto se evalúa el conocimiento y según esta teoría, este pensamiento debe de tener un cierto aspecto de orientación en esta práctica. Por supuesto, esta orientación debe de ser pensada en la necesidad de los alumnos, ¿no? Definitivamente el trabajar una teoría resulta esa adaptación propia que el docente le da para poder hacer llegar el conocimiento a los alumnos de tal manera que quede más claramente con el desarrollo de los propios productos. Por eso es importante trabajar competencias, ¿no? Quien no en algún nivel trabaja sus competencias, trabaja los campos de formación, trabaja planes y programas y miles de cosas, ¿no? Que están involucrados dentro del mismo proceso. Asimismo, puedo decir como conclusión, además de lo expuesto, pues es necesario agregar la reflexión que como educador, especialmente como formador de educadores, pienso que debemos tener muy marcada esta relación entre teoría y práctica educativa. No están separadas. Yo diría que es imprescindible el hecho de que el docente deba
tener esta formación, esta capacidad de transformar el conocimiento a un aprendizaje, ¿no? Y tener las formas de orientar, tener las formas de intervenir, tener las formas de aplicar una estrategia, una herramienta, una mecánica de trabajo para que los alumnos pues, respondan a ella, ¿no? De una manera eficaz y al final del todo tener un resultado académico óptimo, ¿no? Bueno, pues esto sería todo en esta asesoría. Gracias.